Hola, ¿qué tal? Hoy en el tutorial de hoy os voy a enseñar lo que son los interfaces de pulsadores. En la instalación domótica, para poder realizar cierto control en las estancias, en habitaciones, en fin, en lugares donde queramos actuar sobre el sistema, pulsando una botonera o pulsando en un mecanismo, lo que se suele utilizar son dos elementos principales. O bien, una botonera multifunción, como esta, ¿de acuerdo?, donde en función de la pulsación en estos botones, pues la domótica pues, hará las cosas que le tengamos programado. De estas botoneras hay en el mercado una variedad enorme. Luego no voy a entrar en la botonera porque, como digo, hay muchísima variedad, muchísimos fabricantes en estética, en cosas chulas que hacen. Pero bueno, os enseño esta porque es la que nosotros normalmente más utilizamos aquí. Porque bueno, tiene unos pictogramas muy chulos que son configurables, los puedes poner tú como tú quieras, incluso los LED se cambian de color, de rojo a verde, azul, está muy chula, la utilizamos mucho por aquí. Yo lo que voy a enseñar es la alternativa a esto. Cuando tú no quieras colocar una botonera, sino que tu cliente final quiera colocar un mecanismo, un pulsador o un interruptor de un fabricante determinado y que no sea KNX y tú quieras pasar esa función de darle al interruptor o de pulsar, pasarlo a KNX, lo que se utiliza son los interfaces de pulsadores, que son estas pastillitas, ¿de acuerdo? Estas pastillitas las tenemos en el mercado de 2 canales, de 4, incluso de 12 canales. Cuando hablamos de canales hablamos de funciones. Una pastilla pastilla, nosotros aquí le decimos pastillas, son interfaces de pulsadores, pero aquí utilizamos en nuestro argot pastillas, ¿vale? Bueno, pues una interfaz de pulsadores de 2 canales nos podría realizar, por ejemplo, 2 funciones. Un canal serviría para encender una luz y otro canal serviría para encender otra luz totalmente distinta. O un canal para subir una persiana y otro canal para bajar la misma persiana. Los de 4 pues sirven para lo mismo, pues los de 4 canales, 2 canales servirían para hacer una función y otros 2 canales para realizar otra. Pero esto tiene en ETS una base de datos que tú puedes parametrizar y realizar muchas más funciones que canales puedes disponer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo con un solo canal puedo realizar una pulsación larga y realizar una función, o una pulsación corta y hacer otra totalmente distinta. Luego se me amplía el número de operaciones que voy a tener con una pastillita de este tipo. Por el tamaño que tiene, ni que decir que nos cabe en un cubillo de obra. ¿Veis? Esto es un cubillo de obra. ¿Veis? Cabe perfectamente. ¿Vale? Incluso el mecanismo, os fijáis, el mecanismo, a ver, ¿vale? Cabe perfectamente. Luego, esto es lo más fácil del mundo de tener un mecanismo convencional, con una instalación convencional, que el cliente a última hora decide qué tipo, qué estilo de mecanismo va a colocar. Nosotros cogemos nuestra interfaz de pulsadores y esto, por ejemplo, que es un interruptor, ¿veis? Yo cojo mis 2 hilos del canal número 1, por ejemplo, y se los coloco a el mecanismo de inserción rápida, ¿vale? No tengo que utilizar destornillador, simplemente aprieto y lo coloco, ¿vale? Aprieto y lo coloco. Ya lo tengo conectado. Ya está conectado el mecanismo. Y ahora, aquí, en esta interfaz, aquí es donde yo voy a conectar el bus. Por tanto, cada vez que este interruptor se abra y se cierra, va a dar la señal a esta interfaz y desde la interfaz envía la información al bus y del bus a donde vaya, a encender una luz, a subir y bajar una persiana, lo que sea. Y esto, con lo pequeñito y lo recogido que es, pues esto lo puedo meter en el cuello universal. Ni que decir tiene que si cabe aquí en una caja de registro, pues también me va a caber. ¿Y por qué digo esto? Pues porque igual lo que me interesa es colocar, en vez de una pastilla, en una interfaz, colocar uno de 12 canales en el techo o en la caja de registro de la habitación. Y ahora, desde ahí, sacar todas las ramificaciones a los distintos pulsadores que tenga en la habitación. Como el control de la persiana, el del cabecero de una cama, la luz del cabecero de una cama, la luz del cabecero de la otra cama, la luz general del dormitorio, la luz del baño de ese dormitorio. Es decir, todos esos pulsadores o interruptores que hay en la habitación, la haría controlar con un solo interfaz.
Lo que pasa es que tendrá que ser una interfaz de muchos más canales, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto qué sencillo es de colocar? ¿Vale? Tiene su botón de programación, ¿ok? Y una cosa importante es que en los cursos oficiales se dice que la regla mnemotécnica es que cuando yo tengo, por ejemplo, una interfaz de 4 canales, donde uno de 2 canales, donde un canal lo estoy utilizando para el interruptor del dormitorio de matrimonio de la lámpara de noche de un lado de la cama, y en el otro lado de la cama tengo otro pulsador para la otra mesita de noche, pues en vez de utilizar 2 interfaces de pulsadores, lo que hago es que coloco uno de 2 canales en el cubillo de uno de ellos, y ahora cojo 2 hilos y los saco desde aquí al otro interruptor. La distancia máxima que puedo tener entre donde está la pastilla y donde voy a sacar los hilos hacia el otro interruptor, la regla mnemotécnica que se da en los cursos oficiales es de 10 metros. Pero eso depende de las características del fabricante. Porque no hemos encontrado fabricantes que esto lo tienen mucho más barato, pero que esa distancia máxima son 5 metros. Por tanto, siempre como siempre decimos por aquí, si es más barato, en algo está, ¿de acuerdo? Por tanto, incluso hay fabricantes que no lo hemos encontrado que lo puedes tener hasta 25 metros desde donde colocas la pastilla hasta donde te llevan los hilos de control del interruptor. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Pues poco más. Esto es lo que quería enseñaros hoy. Ah, otra cosa importante. Aparte de los canales de actuación, algunas interfaces, por ejemplo, este lo lleva, disponen también de unos LED de estado, es decir, dispone de las salidas para colocarle a los mecanismos que llevan unos LED aquí, ¿vale? Para que cuando tú le des al interruptor y le digas encender, este LED que llevan aquí algunos mecanismos se encienda gracias a esta pastillita. Pero para eso tiene que tener salida de LED de estado, ¿vale? Estas los lleva, pero no todas los llevan. Incluso hay fabricantes que diferencian las referencias entre los que lo llevan de las que no lo llevan. Eso también es una ventaja, porque hay fabricantes que en su cartera solamente tienen este, que sí o sí lo lleva, y aunque no lo esté utilizando lo estoy pagando. Pero si tengo la oportunidad de elegir uno que no lleva LED de estado porque no lo voy a utilizar, pues me estoy ahorrando un dinerito. Si eso lo multiplico por un número de interfaces de pulsadores importantes, pues al final eso se traduce en que voy a ahorrar en el presupuesto total de la obra. Bueno, pues, como digo, esto es lo que yo quería enseñar hoy. Espero que el tuto de hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.